Bueno, pues buenos días a todos. Es un privilegio, como siempre. Como dijo Milagros, una gran responsabilidad, ¿no? También estar detrás del púlpito. Y hoy parece ser que todo habla de la gloria de Cristo, de la gloria de Dios. Y es muy interesante porque esta misma mañana, cuando leí el versículo del día, ¿no? La aplicación Biblia te arroja cada día un versículo de la Biblia. Y no sé si podrías proyectar, Juan Frank, Apocalipsis 4:11, creo que era el versículo de hoy, y me asombró cómo el Señor está orquestando todo en su soberanía, en su providencia, alineándolo justamente con el mensaje de hoy, que va a tratar de todo eso. Y las canciones que hemos cantado, todo giraron a través de la gloria de Cristo. Y aquí dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Madre mía, es increíble, ¿no? Como ver la mano del Señor preparando los corazones a mí mismo, ¿no? A través de las canciones, del versículo del día y detalles así que parecen pequeños, insignificantes, pero el Señor ahí está ahí obrando, ¿no? Y fue muy bonito ver todo esto. Eh, yo me doy cuenta cómo pasa el tiempo cuando me toca predicar, porque digo, imposible, ha pasado otro mes, ¿no? Que es mensual y digo, no puede ser que haya pasado ya otro mes y que me toque, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Pero bueno, gloria al Señor, ¿no? Nos permitió una vez más, una oportunidad más. Bueno, antes de entrar en materia y continuar, seguir con el mensaje y con la serie que estamos viendo sobre Lucas, ¿no? Estamos siguiendo Lucas, una serie de Lucas. Vamos a repasar el mensaje anterior, hace un mes, el mensaje número 10, que hemos titulado Juan entra en escena, ¿no? Hemos expuesto Lucas 3 de 1 al 14. Y bueno, en este pasaje vimos como Dios, después de siglos de silencio, pues volvió a hablar por medio de Juan el Bautista, preparando el camino para el Mesías. Y hemos visto en primer lugar que Dios llama, ¿no? Dios llama. Juan apareció en el desierto proclamando un mensaje pues urgente al arrepentimiento, preparando, ¿no? Mostrando que Dios sigue buscando, llamando a los pecadores, ¿no? A volver a Él. En segundo lugar, contemplamos que Dios confronta, ¿verdad? Juan no suavizó su mensaje. Juan no suavizó el pecado, no alimentó falsas seguridades religiosas, ¿no? Sino confrontó esa hipocresía, ese orgullo que tenían los judíos de esa falsa confianza que somos hijos, linaje de Abraham, ¿no? Pensaban que estaban en el top solamente por pertenecer externamente al pueblo de Dios. Y finalmente hemos visto que Dios transforma también, ¿no? El verdadero arrepentimiento produce fruto visible. Entonces, Dios no solo perdona, sino que cambia vidas, endereza caminos torcidos y forma un pueblo preparado para el Señor. Así que el mensaje de Juan, ¿no? De la vez pasada sigue siendo actual, ¿no? Preparar el corazón para Cristo mediante un arrepentimiento verdadero y una transformación a través del poder del Evangelio. Con eso en mente, vamos a entrar en el mensaje de hoy. Hoy es el mensaje número 11 de la serie que se titula Jesús en el foco. Jesús en el foco. Y ya veréis por qué está todo esto alineado con las canciones de hoy, con el versículo del día de hoy. Y vamos a estar exponiendo Lucas 3, o sea, continuando donde lo hemos dejado la vez pasada, Lucas 3 de 15 al 22. Vamos a estar leyendo Lucas 3, del 15 al 22. Dice así la palabra del Señor. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, ¿no? Juan el Bautista. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero
viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Con estas cosas y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. No podemos exponer todo lo que contiene este pasaje porque estaríamos aquí hasta la tarde, ¿no? Quiero resaltar y enfocarlo desde esta perspectiva de gloria, pero se podría enfocar de muchos modos y se podría sacar muchísima riqueza de este pasaje, pero bueno, por amor al tiempo no lo vamos a hacer. Supongo que muchos de nosotros lo probamos en nuestra infancia, espero no ser el único travieso aquí en mi infancia, que bueno, cuando bajo un sol radiante, ¿no? Ahí estamos nosotros con un pequeño espejo en la mano y cogemos el espejo y dirigimos la luz hacia otras personas, ¿no? Más específicamente a los ojos de otras personas, ¿no? Con nuestras manos. Y bueno, yo disfrutaba tener este poder, ¿no? Que manipulaba el sol, la luz, y me sentía poderoso. Y curioso que el espejo en sí no tenía luz, no producía luz, simplemente reflejaba la luz que recibía, ¿no? Yo lo disfruté muchísimo, ¿no? Seguramente que a esas otras personas no les hizo mucha gracia, pero con este ejemplo pequeño quiero introducir lo que vamos a ver hoy, porque Juan el Bautista hace exactamente lo mismo. No hace travesuras, pero lo que es el concepto, ¿no? Entonces vamos a dividir el mensaje de hoy en 3 puntos, que son los siguientes. Número 1, el rey superior, versículos 15 al 20. Número 2, el Salvador humilde, versículos 21 hasta el 22, primera parte. Y luego el Hijo amado, versículo 22 entero. El rey superior, el Salvador humilde y el Hijo amado. Bueno, empezando con el primer punto, ¿no? Ahora Juan el Bautista hace algo similar que yo hice con ese espejo, ¿no? Y en realidad está cumpliendo su misión. Si lo pensamos, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cuál era su misión? Él dirige la atención hacia Jesús, ¿no? Ese foco lo redirige, cambia el foco. Y ese foco, hermanos, tengo aquí agua, gracias, hermano. Sí. Ese foco, esa atención, ¿no? Cuyo centro hasta ahora había sido él mismo, en esos versículos anteriores, él era la estrella, el famoso, disfrutaba de la fama, estaba en la cima, ¿no? de su popularidad, Juan el Bautista. Y todo Israel, todos acudieron a él a la orilla del Jordán, y podríamos decirlo que estaba en el top de su momento, ¿no? En su, no sé cómo es, hay una palabra que usan hoy en día los jóvenes que no me viene. Prime, ¿no? En su prime, estaba en su prime, prime, no sé cómo se dice. Bueno, y bueno, él era la estrella. Y todos acudieron a él, y después de esto, Lucas abrió un pequeño paréntesis donde dice que fue arrestado, ¿no? Fue retirado de la vida pública. Los versículos, ¿no? 19 hablaban de esto. Pero aquí en este momento Juan está en la cima de su popularidad. Y es tremendamente popular, y no solo por sus sermones que estaba predicando, sino simplemente tenía como una autoridad en todo el país.
¿no? Tiene autoridad. Y si lo pensáis más tarde, cuando Jesús en una ocasión pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre mí? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué decís? ¿Qué dice la gente sobre mí? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? En Lucas 9, 19 dice, la respuesta de los discípulos fue, ellos respondieron, unos creen, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Cómo empieza la lista? Juan el Bautista. Está ahí en el top, en la lista principal, en el top 5. Juan el Bautista es el primero de la lista. Y sabemos que incluso después de la muerte de Juan el Bautista, nadie se atrevía a decir nada mal de Juan, ¿no? En una ocasión Jesús tuvo una discusión con los escribas, con los fariseos, y en Lucas 20 leemos sobre esto. Lucas 20 de 4 al 6 dice, no, Jesús está preguntando a estas personas diciendo, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos, ¿no? los escribas, los fariseos, discutían entre ellos diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si le decimos los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta, ¿no? Incluso después de la muerte de Juan, tenía tanta autoridad que los sumos sacerdotes, estas escribas, estas personas importantes estaban arriesgando su propio apedreamiento si hubieran dicho algo negativo sobre Juan. Así que Juan poseía, para verlo bien, ¿no? Mucha autoridad. Sin mencionar que en Lucas 7:28 Jesús mismo dice sobre Juan, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Madre mía, ¿no? Estamos hablando aquí de una persona de este calibre tan grande, y enfatizo mucho en esto para que entendáis ahora lo que va a seguir. Y Juan está aquí en la cima de su popularidad. Y bueno, normalmente cuando alguien llega tan arriba, ya se olvidó de dónde vino, ya está arriba, ya mira a todos como inferiores suyos, o ni siquiera mira, ¿no? Y lo último que quiere hacer es ceder el protagonismo. Tú no vas a ceder el protagonismo si has llegado hasta arriba y estás aquí y todo el mundo acude y te mira, te escucha. Lo último que quieres, ¿no? Según la mentalidad de hoy, es, bueno, espera un momento porque voy a cambiar y voy a poner aquí otra persona. No. Nadie quiere hacer eso hoy en día, pero Juan, aprovechando este momento, el mejor momento de su vida, dirige de repente la atención hacia Jesús, ¿no? Con este pequeño espejo, dirige el foco, cede el protagonismo, ¿no? De ahí el título también de hoy, Jesús en el foco. Fue entonces cuando el pueblo vivía en una tensa espera, ¿no? Cuando el pueblo consideraba en su corazón que a ver si Juan fuera el Mesías, ojalá, a ver si es él, y ahora ya sí, ¿no? Como leímos en el versículo 15, cuando de repente Juan dice, cuando todo el mundo hubiera esperado que diga, escuchad a mí, que soy yo soy el más importante, el más popular, prestad atención a mí. Él dice que yo no soy el Cristo, Él es el Cristo, yo no soy, Él lo es. Pero, ¿cómo lo hace Juan? ¿Cómo lo logra? Pues bien, aquí dice tres cosas acerca de Jesús, ¿no? Tres cosas destinadas a demostrar que Jesús es mucho más grande que Juan el Bautista, ¿no? Mucho más excelente. Como diría Juan, que yo y Jesús no estamos en la misma categoría de peso. Ni siquiera se nos puede mencionar en la misma frase a mí y a Jesús. Y bueno, primero que dice Juan, dice que el que viene, ¿no? Leemos sobre esto en el versículo 16, dice, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, ¿no? Con esta empieza, el que viene es más grande que yo. Bueno, ¿de qué está hablando Juan aquí? ¿Qué significa desatar
la correa de la sandalia o el calzado y todo eso. Bueno, obviamente las personas leyendo este texto en su época, en el contexto, todo el mundo lo entendía perfectamente lo que quería decir Lucas con esta expresión de no ser digno de desatar, pero para traerlo a hoy en día y explicarlo un poco, en aquella época era costumbre que si un maestro tenía discípulos, pues esos discípulos solían hacer todo por su maestro, solo para poder aprender de él, estar allí con él y ver y escucharle, ¿no? Y bueno, qué bueno sería si este principio también se aplicaría hoy en día, o por ejemplo los colegios, los estudiantes, los alumnos harían todo lo posible para aprender de su señor, de su profe. Qué bueno sería, ¿no? que este moral se podría aplicar también hoy en día. Y bueno, estos discípulos en la práctica del maestro pues hacían todo, ¿no? Cocinaban, limpiaban, lavaban, hacían cualquier cosa por su maestro solo para no caer en desgracia, para permanecer ahí cerca del maestro, para poder beber de sus palabras en su círculo cerrado. Y una cosa que el maestro no podía pedir, ¿no? Una cosa que no podía pedir a sus discípulos es que desaten las correas de sus sandalias. No podía hacerlo porque esto se consideraba en Israel el trabajo más denigrante, ¿no? Aquí hay una foto donde un discípulo intenta quitar el calzado, ¿no? Desatar el calzado. Y este era un trabajo que ni siquiera se podía pedir a un esclavo. Porque, bueno, con las sandalias se pisaban muchas cosas, no entraré en detalles, y por eso nadie se podía hundir tan bajo para hacer eso. Nadie podía esperar de nadie que desatara la correa de sus sandalias, y esto habría sido el acto más humillante, más feo. Y Juan dice aquí en estos versículos que el que viene después de mí, para que lo entiendan, el que viene después de mí, el que será el Mesías, es tan mucho más poderoso, tan mucho más glorioso, de una liga tan diferente que yo, que ni siquiera sería digno de desatar la correa de su sandalia. ¿Entendemos lo que quiere resaltar aquí Juan el Bautista? Que este Jesús, este Mesías, es infinitamente superior a él, ¿no? Y hace poco hemos estado estudiando Hebreos con la lista de que Jesús es superior a los ángeles, a los profetas, y tuvimos una lista creo que de 7 cosas. Esto sería el octavo. Jesús es superior a Juan el Bautista, incluso, ¿no? Entonces, Juan también menciona aquí algo que pone a Jesús en el foco, porque en el versículo 16 también habla en segundo lugar de que dice: yo, a la verdad, os bautizo en agua, Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aquí también hace una distinción. Yo hago esto, pero Él hará esto, que es infinitamente más grande de lo que estoy haciendo yo. Lo mío es una sombra, lo suyo es el verdadero. No, el Juan dice que yo he sido bautizado con agua. El agua, ¿no? Como sabéis, una purificación pues, externa, ¿no? Simboliza una purificación externa. Y como diciendo que bueno, yo os he bautizado externamente, habéis venido aquí a la orilla del Jordán, yo no sé lo que hay en vuestros corazones, y bueno, sí, externamente habéis pasado por un lavado, ¿no? Así, pero no sé lo que hay en vuestros corazones. De la misma manera que tú puedes lavar un coche por fuera y que sea excelente y luego el motor siga roto por dentro. Exactamente igual, ¿no? Espiritualmente pasa exactamente igual. Y por eso el sermón de Juan es tan duro, ¿no? El mes pasado, cuando hemos expuesto el pasaje anterior, no suavizó. Era un mensaje duro, era un mensaje confrontador. Quería sacudirlos, protegerlos de esta hipocresía. Quería incitarlos a un arrepentimiento verdadero, sincero, a una conversión verdadera.
Pero a pesar de todo esto, Juan no sabía lo que había en sus corazones. Él no era Dios, ¿no? Externamente, vos habéis venido aquí, parece que os habéis arrepentido, pero no veo lo que hay en vuestros corazones. Pero el bautismo de Jesús será diferente, será mucho mejor, ¿no? Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego, y eso significa que habrá también internamente una conversión, un bautizo, una purificación, ¿no? Porque el Espíritu Santo obrará en vosotros, producirá un cambio completamente diferente. Y, por cierto, sabemos que Jesús lo cita más tarde, ¿no? Hechos 1, en Hechos 1, 4, 5, dice, que por cierto, sabemos que Hechos lo escribió Lucas también, ¿no? Y dice aquí, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan el Bautista, ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y bueno, sabemos que a los pocos días, ¿qué es lo que pasó, no? Llegó la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado y miles se convirtieron, miles llegaron a la verdadera fe. Cuando el Espíritu Santo obra en las vidas, se produce una verdadera conversión, sí o sí, no hay otra opción. Y no sabemos exactamente cuántos, porque sabemos que en Pentecostés era 3.000, ¿no? Más de 3.000 personas. Aquí con Juan no sabemos exactamente cuántos se convirtieron, ¿no? Los que se bautizaron en el río Jordán, pero que el Señor lo sabía. El Señor veía los corazones, escudriñaba lo que había dentro de los corazones. Y aquí en Pentecostés hemos visto una obra más visible quizás del Espíritu Santo, ¿no? Obrando en la gente, no como si el Espíritu no hubiera obrado en la orilla del Jordán, pero aquí como era la disposición era más clara, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 8, 9, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tan sencillo. Aquel en quien el Espíritu Santo no obra o no obró, no puede ser de Cristo, ¿no? Diciendo de otra manera, si tú crees en Cristo, esto significa que el Espíritu Santo obró en ti, ha hecho su obra en ti, está en ti, vive en ti, porque solo el Espíritu Santo puede llevarte a Cristo. Tú por tu cuenta nunca jamás, ni lo deseas. Ese es el bautismo del que habla aquí Juan, ¿no? Dice que el Mesías quien viene traerá un bautismo completamente diferente en ese sentido. Así que no os alborotéis a mi alrededor, dice Juan, sino prestad atención a Cristo, a Él, el que viene después de mí, ¿no? Y en el versículo 17 también habla del juicio, dice otro tipo de separación, ¿no? Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿De qué habla Juan? ¿Qué dice que el Mesías también juzgará, ¿no? También juzgará. Otra separación, ¿no? Separará el trigo de la paja, de la cizaña. Dice Juan, lo que yo no puedo distinguir, dice Juan, eso lo juzgará Jesús. Suyo es el juicio final. No es mi tarea hacerlo, pero el que viene detrás de mí, ¿no? Siempre intentando poner el foco hacia Jesús, el que viene, ese sí, yo no, pero él sí. Escuchad a él, prestad atención a Cristo, él que viene después de mí, ¿no? Y os puse aquí un ejemplo del campo agrícola, que probablemente estéis familiarizados, bueno, los más mayores quizás más, de cómo ocurría esto antiguamente. Cuando se hacía la cosecha, se cortaba el grano, luego con una pala o cualquier herramienta se lanzaba, luego esta cosecha que se lanzó al aire, las semillas de grano, ¿no? Por su peso cayeron y el viento se llevó toda la paja y la cizaña, ¿no? Hacían un sacudimiento, entonces el grano cayó por su peso y mientras el viento los separaba todo lo que no era de allí, ¿no?
y luego eso lo quemaban al fuego, ¿no? Y una fe falsa, de la misma manera, tampoco tiene peso delante de Dios. Es como esa paja, esa cizaña que tú lanzas y ahí esa prueba revela realmente si eres de Cristo, si eres de Dios, si tienes verdadera fe, porque si sí, caerás en las manos de Dios, por así decirlo, ¿no? Ahí estarás y si no, vas a volar al fuego eterno. Y dice aquí Juan que Jesús, el Mesías, también tendrá estas competencias. Ojo, que hará juicio, separará cosas, separará a los verdaderos de los hipócritas, ¿no? Y esta es una clara presentación del juicio, ¿no? Y yo animo a los aniquilacionalistas, o como se dice, esos que no creen en el infierno, ¿no? Que dicen que no hay, después de la vida ya no hay nada más, que cerramos nuestros ojos y seremos aniquilados y ¡pum! Pues lo animaría que leyeran de nuevo Lucas 3:17, ¿vale? Y ahí lo dejo. Y es como si Juan con esto dijera que Jesús es quien juzgará, ¿no? Como hemos dicho, a diferencia de mí, Él tendrá poder, pertenece a su jurisdicción, no pertenece a mí, separará las cosas, yo no soy competente en esto, ¿no? Ved, queridos judíos, dice Juan, el Mesías en este también se diferencia de mí. Es decir, no se nos puede confundir, es imposible, Él es completamente diferente. Y como veis, con los tres enfoques, estas diferencias, Juan siempre intenta cambiar el foco a Jesús. Yo no, pero él sí. Yo no, pero él sí. Yo no, pero él sí. Y esto encaja perfectamente con su trabajo, con su misión, de quién es Él. Lo que hemos escuchado hasta ahora sobre Juan. Porque, ¿cuál era su misión? ¿Cuál era su tarea? No era la tarea para ser el Mesías o a la diestra del Mesías para que sea su brazo derecho. Era el precursor de Jesús, el que abría el camino para Jesús, el que enderezaba el camino, el que le introducía, ¿no? Eso era su misión, para eso ha nacido. Y es lo que hace, exactamente lo que hace Juan el Bautista. Ha preparado, ha allanado y ahora lo presenta. Aquí lo tenéis, yo me retiro, ya está, yo ya he cumplido. No, yo no. Él, mirad a Él, glorificad a Él, etc. Entonces, Juan se retira, ¿no? de su guerra espiritual, entre comillas, y cede su lugar a Jesús, ¿no? Dirige toda la atención hacia Él. Y bueno, hemos dicho muchas veces, ¿no? Si recordáis de sermones anteriores, que Juan estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá, ¿no? Y el Espíritu Santo obraba en él. ¿Y cuál era el obra del Espíritu Santo en Juan? ¿No? Jesús lo explicó más tarde, cuál es la principal obra del Espíritu Santo, en qué está interesado en el Espíritu Santo. En Juan 16:14 dice, Él, ¿no? El Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ¿qué hace? Él me glorificará. Si el Espíritu Santo obra en alguien, esa persona glorifica a Cristo. Esa persona se centra en Cristo. Otra demostración que eres de Cristo. Porque, ¿qué quieres hacer? Glorificar a Cristo, ¿no? Alabar al Señor, estar con Él. Y como el Espíritu Santo obraba en Juan, y aquí se reveló la obra del Espíritu Santo también, porque lo que Juan quería hacer es exactamente eso, glorificar a Jesús, ¿no? Dirigir la atención hacia Jesús. Pero no solo Juan señala a Jesús aquí, sino también el propio Lucas, ¿no? Ya que en los versículos 21-22 podríamos decir que Lucas toma la palabra de Juan, y Lucas también se centra en Jesús. ¿Y cómo se centra Lucas en Jesús? Pues aquí en el versículos 21 y 22 relata brevemente el bautismo de Jesús
los otros evangelistas, si os fijáis, hablan con más detalle, ¿no? Cuando leemos el bautismo de Jesús en otros evangelios, vemos una narración mucho más larga. Y Lucas lo expone aquí en más precisamente 2 versículos, pero es interesante porque es como si mediría todo con precisión Lucas, ¿no? De tal manera de que si los demás escribieron mucho sobre este asunto, yo escribiré menos. De alguna manera, en esto también es maravilloso ver el equilibrio de las escrituras. Y Lucas dijo lo esencial, habla del bautismo de Jesús, y es muy interesante ver cómo aquí también la obra del Espíritu Santo en los autores de la Biblia nos presentan el mismo hecho, pero con nuevas informaciones. Y podemos aprender de cada evangelio algo nuevo del mismo hecho, del mismo evento, ¿no? Y con esto pasamos al segundo punto, el Salvador humilde, ¿no? Versículos 21 y 22, la primera parte. Bueno, en primer lugar, vamos a reconocer que a muchos de nosotros el bautismo de Jesús quizás nos causa problemas o confusión, tal vez. Por el registro de Mateo, del Evangelio de Mateo, sabemos que incluso para Juan fue un choque. Para Juan el Bautista era problemático el bautismo de Jesús. Al principio no quería hacerlo. Se resistió, se mostró reacio a ello y dijo cosas como, si tú deberías bautizarme a mí, ¿de qué vienes aquí que yo te bautice? Eso no funciona así. Tú deberías bautizarme a mí. ¿Y por qué nos causa tantos problemas el bautismo de Jesús? Pues porque el bautismo de Juan, ese bautismo que tuvo lugar allí, si os recordáis de esto, hablamos la última vez, que era un bautismo de arrepentimiento. Bautismo de, ¿arrepentimiento de qué? Pues de pecado. Entonces, si Jesús se bautizó en un bautismo de arrepentimiento, ¿no? Podríamos caer en el error de pensar que Jesús se tuvo que arrepentir de algún pecado que haya cometido. Y allí es donde hay que aclarar bien este asunto para no entrar en error, no caer en error. Jesús no tenía pecados, ¿vale? Para una afirmación clara y tal cual, ¿no? Jesús nunca pecó, del contrario, no podría ser nuestro Salvador. Tan sencillo y claro, ¿no? Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Leemos en Juan 1:29. Jesús no necesitaba arrepentirse. ¿De qué trató entonces el bautismo de Jesús? Voy a intentar daros 3 respuestas a esta pregunta, y de estas respuestas también veréis cómo Lucas también dirige la atención y el enfoque hacia Jesús, ¿no? Hemos dicho que el bautismo de Jesús no fue un bautismo de arrepentimiento porque él no necesitaba arrepentirse de sus pecados. He oído de alguien, de muchas personas, de hecho, viajaron a Israel para ser bautizados, donde supuestamente pensó que Jesús también se bautizó y eso esperaba tener alguna experiencia espiritual extraordinaria, casi abriendo el cielo otra vez, ¿no? Y no sé qué más tonterías, hermanos. Nunca podremos ser bautizados de la misma manera y por las mismas razones que Jesús fue bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo de Jesús nunca será nuestro bautismo. El bautismo de Jesús nunca fue el bautismo que Juan administraba a aquellas personas que iban a él. Entonces, ¿por qué Jesús fue bautizado si no era pecador? 3 respuestas. En primer lugar, porque con este bautismo Jesús, en primer lugar, se identifica con nosotros. Por eso él también se puso en la fila allí, ¿no? Junto con los demás. Él no era pecador,
los pecadores éramos nosotros que estábamos en la fila. Y nosotros somos esos pecadores, pero Él se identifica aquí con nosotros, con la gente que se puso en la fila. El único inocente de esa fila era Jesús. Y en Isaías 53:12 leímos que Él, es decir, Jesús, fue contado entre los pecadores, y no solo en la cruz fue contado entre los pecadores, sino también aquí, en los dos sitios. En su bautismo fue contado entre los pecadores y entre aquellos a quienes Él representaría más tarde, aquellos cuyos pecados cargó sobre sí en la cruz. Por eso fue bautizado en primer lugar Jesús, para identificarse con nosotros. No porque fuera pecador, no porque necesitaría purificación, porque se identifica con nosotros. Y en segundo lugar, ese bautismo puede verse también como una especie de investidura para el ministerio, ¿verdad? También puedo decir tranquilamente que fue su unción para su ministerio sacerdotal, para su sumo sacerdocio, que sabemos exactamente en qué consistía. Consistía como sumo sacerdote, ofrecía un sacrificio para el pueblo, ¿no? El sumo sacerdote hacía eso, ofrecía un sacrificio para expiar el pecado, los pecados del pueblo. Él, en este caso, se sacrificó a sí mismo por el pueblo. Y esa era la esencia de su servicio sacerdotal. Se sacrificó a sí mismo una vez y para siempre por los suyos. Una vez y para siempre, ¿no? Ofreció podríamos llamarlo el sacrificio supremo, insuperable. Así que su bautismo también fue una unción para su ministerio sacerdotal, ¿no? En el versículo 23, Lucas menciona que, no, sabemos que Lucas tenemos en mente que ha sido preciso, meticuloso, y lo que ha escrito no ha escrito para escribir, sino que todo bien estudiado. Y aquí dicen en el versículo 23 que Jesús tenía unos 30 años, pero ¿por qué no 28? ¿Por qué no podría haber comenzado Jesús a servir a los 29? ¿Qué más da cuántos años tenía Jesús? Estaba preparado igualmente, tenía la misma inteligencia a los 29 que a los 30, habría argumentado igual con los sumos sacerdotes un año antes, un año después, ¿no? ¿Por qué comienza Jesús su ministerio a los 30 años? ¿Tiene alguna importancia esto? ¿No podría haberlos empezado a los 26 y medio? No podría haberlo empezado. Por supuesto, lo podría haber empezado, pero sería una historia totalmente diferente. Y en Números, el libro de Números, disponía exactamente cuándo se podía comenzar el ministerio sacerdotal. Y para que alguien fuera sacerdote, tenía que ser llamado por Dios. Check, ¿no? Jesús lo tenía. Y 2, tenía que tener 30 años. No 29, no 31, no 26 y medio, 30. Nadie podía calificarse para el oficio sacerdotal antes. Tenía que tener 30 años. Lucas lo sabía perfectamente, por eso lo puso, para que ese detalle insignificante fue muy significante, ¿no? Y tenía que tener 30 años y tenía que ser ungido para el servicio. ¿Y cómo se ungía un sacerdote para el servicio? Y permitidme desviar un momentito a Números, que dice, Números 8, de 6 a 7, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Cuando alguien era ordenado sacerdote, se rociaba este agua de la expiación. Jesús nunca podría haber sido nuestro Mesías, nuestro Salvador, sin esta unción. En el siguiente capítulo que vamos a llegar, curiosamente, Jesús se refiere a sí mismo de esta manera en la sinagoga de Nazaret. ¿No recordáis que él entró, tomó el rollo de Isaías,
abrió y empezó la polémica. Y dijo lo siguiente, ¿no? En Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Qué? ¿Me ha ungido? ¿Dónde me ha ungido? ¿Cuándo me ha ungido? ¿Cuándo sucedió esto? Pues hermanos, allí a las orillas del Jordán. Esa fue la unción de Jesús para su ministerio, para que sea también público, ¿no? Para que todo el mundo lo vea. De eso se trataba también este bautismo. No de otra cosa, no del perdón de sus pecados, sino de esto. Y aquí nos queda una razón, la tercera razón, que vamos a conectarlo con el tercer punto, el Hijo amado, el versículo 22, y vamos a exponer en este tercer punto la tercera razón que nos quedó del bautismo de Jesús, ¿no? En tercer lugar, hermanos, el bautismo de Jesús indicó a todos públicamente que Jesús tenía el sello, el apoyo, la aprobación de Dios. ¿No? Dice el versículos 21-22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, la salvación no fue una acción individual, no fue acción independiente. Aquí podemos ver que estos acontecimientos hablan de Jesús, de que sobre Jesús tenía la aprobación, el apoyo de Dios. Y cuando Él fue bautizado, ¿qué pasó? Se abrió el cielo, ¿no? No podemos imaginarnos con precisión qué es lo que significa esto, no sabemos exactamente qué pasó. Por ejemplo, Marcos, por eso es muy interesante leer el mismo relato en diferentes evangelios. Marcos dice que el cielo se rasgó, ¿no? Como si Dios hubiera intervenido, ¿no? Y esta expresión que el cielo se rasgó, si tú lo dices a un judío, ¡oh!, él hace clic. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de ellos, cuando el cielo se rasgó, significaba que Dios intervino, Dios interviene. Hay una profecía en Isaías 64:1, dice: oh, si rompieses los cielos y descenderías, ¿no? Dicen los judíos. Cuando Dios interviene en su mentalidad, el cielo se parte en dos, se rasga. De alguna manera, Dios interviene en una situación. Y esto fue lo que sucedió allí. Se rasgó el cielo, Dios intervino en la historia. El cielo se abre. Y seguramente que fue un acto divino espectacular. Tal vez hubo un estruendo, no sé, muchas cosas que podrían haber pasado allí, ¿no? Y leemos que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Bueno, esto no significa que el Espíritu Santo antes no estaba, no estuviera con él, o que el Espíritu Santo no estuviera en él, sino que simplemente significaba que aquí se obtuvo una prueba oficial, pública, ante todos. Así que el Espíritu Santo aparece, y como si esto no hubiera sido suficiente, ¿no? Imaginaros una palabra, ¿no? Descender, el cielo se rasga, una luz, estruendo, ¿no? Cosas audiovisuales allí impresionantes, y también el Padre hizo oír su voz también. Y eso ya, yo creo que ya fue aterrador. Eso ya fue para que las personas quienes estuvieron allí en aquel entonces se quedaron, ¿no?, con esa huella de por vida. El Padre también habló desde el cielo. Fue una voz audible. Audible. En el versículo 22 dice, o probablemente fue una voz poderosa: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Madre mía, ¿de qué se trataba esto? Pues que el Padre también
autentifica, aprueba a su Hijo. ¿Y en qué se complacía el Padre? ¿En qué se complacía el Padre? Bueno, ya podía complacerse en el pasado, en esos 30 años de Jesús que vivió perfectamente, sin desobediencia, ¿no? Sin mancha, sin pecado, obedeciendo en todo tiempo. Cumplió la ley, ¿no? En sentido ceremonial, fue intachable. Y el Padre podía complacerse en lo que había sucedido hasta entonces, pero obviamente se complacía en lo que sucedería después, en su obra redentora, en su muerte en la cruz. El Padre se complace en todo lo que hace el Hijo, porque solo el Hijo puede hacer la obra perfecta. Solo la obra perfecta es solamente del Hijo. Y aquí, hermanos, en relación con el bautismo de Jesús, vemos también, ¿no? Se presenta toda la Trinidad. Toda la Trinidad está presente. Y esto indica que nuestra redención no es individual, como hemos dicho, sino que es una obra del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, del Dios de la Trinidad, ¿vale? Es un evento trinitario, cuando las tres personas de la Trinidad están presentes, visible, audiblemente, innegablemente en este evento de manera espectacular. Y todo esto indica que esta misión de Jesús no es una misión solitaria, sino que Jesús cuenta con el apoyo del Dios de la Trinidad. Y espero que el testimonio de Juan y de Lucas también haya dirigido tu atención y tu enfoque hacia Jesús hoy. Porque tengo algunas preguntas ahora para ti, después de todo lo hablado. Podéis mirar a Jesús con tanto respeto, con tanta humildad. Podéis relacionaros con Jesús con tanto respeto como lo hizo Juan el Bautista, ¿no? Ese Juan de quien leemos y sabemos que fue el más grande entre nacidos de mujer, era el más grande entre los hombres, ¿no? Él dijo que Jesús era una persona a quien él no era digno de desatar la correa de su sandalia. Entonces, hemos descubierto, hemos visto, hemos comprendido la grandeza, la dignidad de Jesús, ¿no? A pesar de que Juan aún aquí solo habla de un Jesús que está por venir, ¿no? Todavía no está glorificado, pero la grandeza de Jesús es inmenso y para muchos hoy, lamentablemente, Jesús es solo un amigo, un amiguete. Un maestro al que se le pueda hablar como te dé la gana, sin respeto, declarar con menosprecio, altivez. Y un matiz importante, yo no hablo contra la cercanía. Sí, uno puede entrar en contacto directo con el Señor a través de Jesús y hay lugar para eso. Hablo en contra de la falta de respeto. Hablo en contra de la vulgarización de Jesús. Hoy en día Jesús solo es un amigo, un casi don nadie, ¿no? Para los incrédulos. No olvidamos que Él se hizo carne. Se hizo carne, es decir, Él es Dios. ¿Cómo te atreves a hablar sobre Jesús, a Jesús sin respeto, si Él es el mismo Dios? Y muchos hoy manipulan a Jesús como quieren, ponen en su boca opiniones que quieren. Para algunos Jesús es un revolucionario, para otros es un maestro, y cada uno saca de Jesús lo que quiere y trata con esta falta de respeto a Jesús. Juan el Bautista, el más grande entre los nacidos de mujer, dice que este Jesús es una persona tan gloriosa, tan majestuosa, que ni siquiera yo me atrevo a desatar la correa de su sandalia. No soy digno de ello. Entonces la pregunta es, ¿en tu vida Jesús
está en un pedestal tan alto como el de Juan el Bautista lo puso? ¿Realmente lo miras así como Juan? O Jesús, ¿no? Perdonadme la expresión, es un lacayo, es un pelele que está allí para ayudarnos cuando silbamos. Él viene y nos saca del apuro, de la situación difícil, nos resuelve los problemas. ¿Es Él el Salvador, el Cristo, el Dios hecho carne que debería guiarnos? ¿O es Él a quien nosotros manejamos, organizamos, manipulamos según nuestro propio agrado? ¿Cómo miras a Jesús en esta mañana? En segundo lugar, es una pregunta todavía más fuerte. ¿Crees tú en este Jesús? ¿Crees tú en este Jesús? ¿Te has dado cuenta que cuánto lo necesitas a Jesús? Porque el Padre, hemos dicho que no se deleita en nadie más, sino solo en su Hijo. El Padre solo se deleita en aquellos que por la fe están en su Hijo. Y por eso el apóstol Pablo se expresa de manera tan radical en Filipenses 3, de 8 al 9, cuando dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí podríamos acabar el sermón. El anhelo más profundo de Pablo es ser hallado en Él, estar en Cristo por la fe. Porque Dios solo puede deleitarse en nosotros si estamos en Cristo, si pertenecemos a Cristo. Entonces, si hoy fuera el día de juicio, si este fuera el momento de juicio, ¿en quién estarías hallado? ¿Estarías en Cristo con fe viva? ¿Te rendirías a Él? ¿Confiarías en Él? Porque si estás fuera de Cristo, yo te puedo decir que Dios no puede deleitarse en ti. Y si aún no estás en Él por la fe, entonces, gloria al Señor, esta mañana tenemos la oportunidad de invocarlo, porque el tiempo de la gracia aún continúa en esta mañana. Aférrate a Cristo por la fe, para que puedas estar en Él, como Pablo dijo. Es el mayor cosa que podemos tener en esta vida. Fuera de Él, fuera de Cristo, no tenemos esperanza, no tenemos vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí tenemos que entender la seriedad de esto, y voy ya acabando poco a poco el mensaje, porque como dijimos en otras ocasiones, no existe una posición neutral delante de Dios, ¿no? Hemos dicho que o estás en Cristo o estás fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay perdón, no hay esperanza eterna. Porque el Padre no dijo sobre la humanidad: en todos tengo complacencia. No, Él dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. La complacencia del Padre no está en ti, está en Cristo. En Cristo. Y solamente aquellos que están unidos a Cristo por la fe pueden participar de esta aceptación delante de Dios. Por eso el Evangelio no es simplemente: bueno, intenta ser mejor, haz buenas obras, vuélvete religioso. El Evangelio es: ven a Cristo, corre hacia Cristo, aférrate a Cristo, ríndete a Cristo, porque fuera de Él sigues bajo condenación. Y quizás alguien aquí todavía vive lejos de Dios, endurecido, indiferente, jugando con el pecado, confiando en sí mismo, pensando que aún queda mucho tiempo. Pero escucha bien esto: el mismo cielo que se abrió sobre Cristo
un día también se abrirá para el juicio. Y ese día ya no habrá más oportunidad para arrepentirse. No va a ser que sabes que es el día de juicio, si me arrepiento rápido, menos mal. No, hoy todavía lo hay. Hoy sigue abierto el tiempo de la gracia. Hoy Cristo sigue recibiendo a pecadores. No importa cuán lejos hayas caído, no importa cuán sucia esté tu vida, no importa cuántos pecados estás cargando. Cristo vino precisamente a salvar pecadores. Él se deleita en salvar pecadores. Por eso Él se puso en la fila de los pecadores, ahí en la orilla del Jordán. Por eso fue bautizado entre los pecadores. Por eso fue a la cruz misma. Para que los pecadores rebeldes como nosotros pudieran ser perdonados y reconciliados con Dios. Así que no sigas resistiendo al Señor. Humíllate delante de Él. Arrepiéntete, clama por esa misericordia. Y ven hoy a Cristo en fe. Porque hemos dicho que fuera de Él no hay vida, es una locura. En Él hay perdón, hay reconciliación y vida eterna. Y volviendo a nuestro texto para acabarlo, hay un tercer pensamiento aquí, hermanos, que si nos fijamos cuánto nos conmueve el amor de Dios. Hemos oído la voz del Padre en el pasaje, pero yo os pregunto, ¿tú has oído en esta mañana la voz del Padre? Padre no audiblemente, ¿no? Obviamente, pero no podemos imaginar un amor más grande que este. No podemos imaginar una relación de amor más profunda, más maravillosa, un lazo de amor más profundo, más maravilloso, ya que el Padre amó a su Hijo desde la eternidad, se deleitó en Él. No hubo ni un solo momento en el tiempo, si podríamos llamarlo de esta manera, en el que el Padre no se deleitara en su Hijo y no amara a su Hijo. Y aún así, hermanos, sabemos que el Padre estaba dispuesto a entregar su Hijo por nosotros. Ningún padre entregaría voluntariamente su Hijo amado por enemigos. ¿A qué no? Y aún así, eso hizo Dios. A este Hijo, a quien tanto amó, en quien tanto se complacía, es incomprensible el amor de Dios. Es que por más que nosotros intentemos pensar y entenderlo, se nos revienta la cabeza. No lo entendemos. ¿Cómo puede amar a criaturas finitas como nosotros, pecadores, rebeldes, que nos hemos apartado de Dios, para que entregue a su Hijo infinito por nosotros, miserables? El amor de Dios es incomprensible. Hermanos, Dios dio por nosotros a aquel en quien se complacía, a su único Hijo, a quien amó desde la eternidad, no desde hace 20, 30, 40, 50 años, desde la eternidad. Y tengamos mucho cuidado que estos pensamientos necios que a veces podemos tener, ¿no? Que, yo qué sé, pinchas la rueda en la carretera y dices, ya tela, Dios no me ama. Dios no me ama, porque si me hubiera amado, yo no me pincho la rueda, ¿no? O qué buen tiempo hace ahora, voy a hacer esto, lo otro, y te montas tu plan, y luego resulta que llueve y te fastidia todo el plan, y ya no puedes hacer lo que pensabas que ibas a hacer. Y dices, bueno, pues seguro que Dios no me ama porque me ha fastidiado todo el plan. Tenía todo planeado, todo tan bonito, y Dios viene con su lluvia y me fastidia el plan. No me ama. No restemos importancia al amor de Dios, no banalicemos el amor de Dios. Tenemos que intentar entender el amor de Dios. Dios dio lo más preciado por nosotros, a aquel a quien amó eternamente, a su único Hijo en quien se complacía. Dios dio por nosotros a aquel a quien ama. Ojalá nuestros corazones se movieran, ¿no? Ojalá si nuestros corazones se desbordaran de gratitud,
Ojalá si volveríamos a darnos cuenta de la profundidad de la gracia de Dios, de la profundidad, de la anchura, de la longitud, de la grandeza del amor de Dios. Dios es un Dios también misericordioso y amoroso. Y hecho también. Y yo deseo en esta mañana que le conozcamos, que podamos conocer a Dios, ¿no? A través de Cristo, en quien Juan y Lucas centraron su atención en esta mañana. Hemos visto, para recapitular los puntos de hoy, hemos puesto nuestros ojos en Jesús y hemos visto 3 grandes verdades acerca de Él. En primer lugar, hemos visto el Rey superior, ¿no? Jesús es superior incluso a Juan el Bautista y Él lo dejó claro y categóricamente, explícitamente diciendo que Él es más poderoso, más grande, más digno de cualquier hombre de la faz de la tierra. En segundo lugar, hemos hablado del Salvador humilde, ¿no? Aunque Él era el único inocente, Jesús se identifica con los pecadores, se puso en nuestro lugar, vino humildemente para salvar también a aquellos que estaban perdidos. Y número 3, el Hijo amado, ¿no? En el bautismo declaró públicamente el Padre la complacencia en su Hijo. El Espíritu Santo descendió sobre él. Hemos visto la aprobación de Dios de la Trinidad sobre el Hijo. Fue confirmado como el Mesías perfecto, aprobado plenamente por el Padre, por el Espíritu Santo. Entonces, para acabar, este pasaje nos deja una vez más contemplando a Cristo. Y me encanta Lucas, porque Lucas siempre, no solo aquí, sino lo veremos más adelante, que siempre intenta, ¿no? con su detallismo, con su meticulosidad, intenta girar nuestra cabeza para poder contemplar la gloria de Cristo, ¿no? Aquel que es superior a todos, que es humilde para salvar, que es perfectamente amado por el Padre. Y qué esperanza tan grande hay en esto, ¿no? Porque el Padre entregó precisamente a su Hijo amado por pecadores como nosotros. No vino simplemente para darnos un ejemplo, ¿no? Sino que vino para reconciliarnos con Dios. Y por eso nuestra necesidad es, podríamos decir que nuestra necesidad más grande no es mejorar un poco o volvernos religiosos o intentar arreglarlo nosotros solos, sino puedo decir con toda tranquilidad en base al texto de hoy que nuestra necesidad más grande es Cristo. Estar en Él, confiar en Él, aferrarnos a Él, porque solamente en Cristo hay perdón, aceptación delante del Padre y vida eterna. Así que no apartemos nuestros ojos de Jesús una vez más, adorémosle, sigámosle, vivamos para Él y recordemos que el mismo Cristo sobre quien se abrió el cielo un día volverá en gloria y yo deseo que permanezcamos fieles hasta entonces y Maranata. Que el Señor nos bendiga. Amén.